Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, abrimos a esta hora la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Expertos analizan el mapa de inversión estadounidense en América Latina y el Caribe frente a China. Le consultamos a un experto lo que arroja el más reciente análisis. Este martes toma posesión Keiko Fujimori como la nueva presidente del Perú. Hablamos con un reconocido periodista sobre las prioridades y los retos a corto plazo de la mandataria. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Voces informativas César Grajales y Ricardo Espinosa. Y en Nuestra América de Martí Noticias seguimos con más temas. Un reciente análisis de expertos del Adrian Arts Latin America Center ha revelado que Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en América Latina y el Caribe según múltiples indicadores. Y para analizar lo que ha sucedido en esta reciente reunión de expertos, contactamos a uno de los protagonistas, el doctor Martín Casinelli, director asociado del Adrian Arts Latin America Center. Le damos la bienvenida aquí a Nuestra América. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer hablar con ustedes hoy día. Hemos estado observando las memorias de este encuentro para tratar algunos temas y compartir con la audiencia, doctor Casinelli, y nos encontramos que este informe sostiene que los Estados Unidos sigue siendo el principal inversor extranjero en América Latina y el Caribe, pese a lo que digan algunos sectores. ¿Cuáles serían esos indicadores más contundentes que ustedes han tratado que demuestren que Washington mantiene ese liderazgo frente al creciente protagonismo de China, doctor? Sí, justamente un tema que a nosotros nos interesaba al hacer esta investigación fue que en la medida de en el lapso de los últimos 5 a 15 años, se ha analizado y se ha estudiado mucho el impacto que están teniendo las inversiones chinas en América Latina. Sin embargo, en este proceso nos dimos cuenta de que había un vacío en el entendimiento de cómo se llevan estas inversiones. Y el vacío en este caso era entender el impacto de las inversiones americanas y el perfil de las inversiones americanas en América Latina, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta y el indicador principal que medimos es uno que se llama inversión extranjera directa por Greenfield. Es decir, una inversión Greenfield es cuando una empresa quiere abrir, por ejemplo, una nueva fábrica en un país de América Latina, eso cuenta como Greenfield. La característica que tiene ese tipo de inversión es que es la más productiva. Es decir, cuando una empresa americana abre una fábrica, por ejemplo, de automóviles en México, eso genera, ¿no?, muchos efectos de segundo orden, ya sea por empleos que genera o concatenaciones productivas, por ejemplo, con empresas pymes de México, si estamos usando este ejemplo, ¿no? Y cuando lo medimos por inversión extranjera directa, lo que nos damos cuenta es que al día de hoy, en 2026, por los últimos 20 años, la inversión americana ha sido la número uno entre otros inversores extranjeros. Doctor Casinelli, el estudio, también mirando ya números, dice que la inversión de Estados Unidos genera un 65% más empleos por dólar que se invierta que China. ¿Qué características ustedes tienen para explicar esa diferencia y qué impacto tiene sobre el desarrollo económico a nivel local? Sí, la inversión de Estados Unidos se caracteriza por ser una inversión de calidad, una inversión que en efecto, como pudimos constatar, genera más empleo que la de otros inversores extranjeros. En particular, aquella cifra se debe también por el perfil de inversión de las empresas americanas en América Latina. ¿A qué voy con esto? Un sector, por ejemplo, que genera muchos empleos es el de las manufacturas, y las empresas americanas invierten mucho en el sector de manufacturas como también de servicios. Es decir, si invierto yo $1 billón en una industria de manufacturas, por ejemplo, a la fábrica de automóviles, eso genera en proporción más empleos
que, por ejemplo, si yo invierto ese mismo billón de dólares en una mina, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Que la inversión china, en gran mayoría, va, por ejemplo, dirigido a este tema de la minería, mientras que la inversión de Estados Unidos predominantemente se mantiene en manufactura y servicios. Entonces, cada billón de dólares que invierten empresas americanas, por ende, genera más empleos en cada país donde invierte, porque el perfil sectorial es uno que beneficia a la generación y creación de empleo. Usted ha mencionado una palabra que nos llama también la atención, que es la minería, doctor Cassinelli. El informe advierte que China está superando a Estados Unidos en una relación de 20-1 en nuevos proyectos mineros. Y todo el mundo actualmente habla sobre las tierras raras, los minerales y demás. ¿Cómo se explica este rezago de Estados Unidos y qué consecuencias, según ustedes los expertos, podría tener para la seguridad de las cadenas de suministro occidentales? Sí, es quizás ahí el punto en el que, por así decirlo, llamamos la atención y decimos, ok, esto es un tema muy importante que amerita que las autoridades del gobierno de Estados Unidos tomen acción también. Históricamente, el perfil de inversión, no existen muchas empresas mineras en Estados Unidos, o poniéndolo quizás de una manera distinta, China, pero también otros inversores occidentales, Suiza, Australia, por el Canadá, tienen inversiones mineras, empresas mineras más grandes que las que y más, digamos, en mayor cantidad que las que tiene Estados Unidos, ¿no? Muchas empresas mineras en Estados Unidos se han concentrado en el mercado local doméstico, en el de los Estados Unidos, y de esa manera han saciado también su demanda y funcionan como empresas locales. Y lo que nosotros invitamos a hacer, o que consideramos que es importante justamente para asegurar las cadenas de suministro, es que si el gobierno de Estados Unidos quiere asegurar estas cadenas de suministro con países de América Latina y el Caribe, tiene que encontrar manera de que las empresas americanas mineras, que sí las hay, inviertan más en la región, ¿no? De ahí hacemos una serie de recomendaciones de cómo se puede hacer. El gobierno de Estados Unidos tiene unas agencias de promoción de inversión que financian, que reducen el gasto o el costo de la inversión extranjera para las empresas americanas, y consideramos que esos son un instrumento, por ejemplo, que debería ser utilizado particularmente para cerrar esta brecha que existe entre la inversión china y la inversión americana, en el caso particular de la minería. Y a propósito, doctor Cassinelli, en estos temas de inversión encontramos también que el 70%, por ejemplo, de la inversión de Estados Unidos reciente se concentra en 3 países como México, Brasil y Guyana. ¿Existe algún riesgo estratégico de generar esa concentración y qué países estarían quedando rezagados? Porque uno ve, por ejemplo, el tema de Perú, que los chinos están invirtiendo en puertos, que los chinos están invirtiendo en el sistema del metro en Colombia. ¿Qué decir sobre este tema, doctor? Sí, yo creo que acá hay que entender un poco cómo es que deciden invertir las empresas americanas y por qué y cómo se diferencian de las chinas. Las empresas americanas, Estados Unidos es un sistema capitalista en donde el gobierno no puede decidir por las empresas dónde invertir. Por ende, lo que puede ser el objetivo del gobierno no necesariamente tiene que ser el objetivo de las empresas. Las empresas americanas, siguiendo la lógica típica del libre mercado, buscan invertir ahí donde hay mercados más grandes. Producto de eso, Brasil y México son 2 de los países que más concentran inversión americana en la región, al 60% según nuestras estimaciones. Lo que sucede en Guyana en los últimos años no es que sea un mercado grande, es que obviamente hubo este boom petrolero y las empresas americanas invirtieron mucho dinero para poder explotar este petróleo, sacarlo de Guyana, ¿no? Y por eso está esta concentración en estos 3 países. O sea, que se explica un poco por la lógica de mercado que siguen las empresas americanas. Una empresa china, una empresa estatal china, se ciñe mucho a la orden del Partido Comunista Chino, es decir, ahí donde el Estado quiere invertir, invierte también la empresa estatal china. Entonces, lo que nosotros decimos es, démonos cuenta que en Estados Unidos existe esta divergencia entre lo que quizás la empresa privada quiere y lo que el Estado quiere, y veamos cómo, a través de estos mecanismos de financiación, el gobierno puede incentivar a la empresa privada
que ingrese, por ejemplo, a uno de estos países o mercados que a lo mejor son estratégicos, pero que por su tamaño de mercado o riesgo asociado, las empresas americanas no invertirían, ¿no? Y ahí estamos hablando de algunos países típicamente mineros, como lo es Perú, como lo es Chile, como es Bolivia, ¿no? Son países que quizás una empresa americana al día de hoy todavía no estaría tan dispuesto a invertir, pero si se le financia, si se le subsidia la inversión, en ese caso yo creo que es mucho más probable de que puedan invertir. Así que sí, es una de las cosas que invocamos con el reporte. Estamos hablando con el doctor Martín Cassinelli, el director asociado del Adrian Arts Latin American Center. Nos encontramos con un país que se llama Costa Rica. Uh-huh. ¿Por qué ustedes lo analizan y lo señalan como el modelo para otras economías latinoamericanas que buscan atraer ese capital estadounidense? Costa Rica es una economía relativamente pequeña en comparación a otros gigantes que tiene la región de América Latina y el Caribe, pero es una economía pequeña que ha hecho muy bien la tarea. Uh-huh. Es decir, por décadas ya el gobierno costarricense ha tenido una estrategia dedicada a la atracción de inversión y que se ha sostenido por décadas, digo, ¿no? No es un tema que muchas veces pasa en nuestros países de la región, que una administración, entiéndase de derecha, busca atraer dicha inversión y cuando entra un gobierno de izquierda, a lo mejor le dificulta esta atracción de inversión, ¿no? Entonces, los inversionistas les importa mucho esa estabilidad. Y Costa Rica es un país que ha podido un año tras otro mantener, y de una década tras otra, mantener dicha estabilidad. Una cosa que hizo Costa Rica también es que buscó un sector donde tenían una ventaja comparativa, que en este caso es el de la electrónica avanzada, y comenzó a desarrollar y buscar atraer inversión exclusiva en esta electrónica avanzada. Y encontró su nicho, por ejemplo, en el tema de dispositivos médicos, que, digamos, de ahí son importados o exportados de Costa Rica hacia los Estados Unidos. Entonces, tiene un clúster, como se le dice en la economía, es decir, un grupo de empresas que básicamente para poder producir estos dispositivos médicos necesitan ir a Costa Rica porque ahí existe el ecosistema productivo que les permite encontrar todos los suministros. Sí, su ambiente ideal. Exacto. Muy bien, doctor Cassinelli, 2 preguntas antes del cierre, pero nos gustaría saber sobre el diagnóstico de la perspectiva de este informe que ustedes tienen. ¿Cuáles serían los principales instrumentos utilizados por China para expandir esa influencia económica y geopolítica en América Latina y el Caribe, a la cual Estados Unidos no puede descuidar? Sí, los instrumentos principales de China es los tratados de libre comercio y de libre comercio. China es un país que cada vez más está abierto al libre mercado y que está cerrando tratados de libre comercio con países de América Latina y el Caribe, y obviamente en cuanto a sus maneras de invertir, predomina sobre todo la inversión a través de empresas estatales, ¿no? Las empresas que invierten, por ejemplo, en el puerto de Chancay, que en este caso es este famoso puerto que invirtió China, que se llama que está en Perú. Uh-huh. Es una empresa estatal, es COSCO Shipping, que de cierta manera le permite justamente al Estado chino y al gobierno chino decidir dónde invertir y en qué proyectos estratégicos invertir, ¿no? Históricamente el perfil de inversión de las empresas chinas era sobre todo uno que el gobierno de China daba préstamos a los países de América Latina y el Caribe, y que producto de estos préstamos, digamos, había una cierta condicionalidad de que tenías que traer a empresas chinas. En cambio ahora lo que se hace sobre todo en el subsidio, es decir, que estas empresas estatales reciben mejores, por ejemplo, tasas de interés en el mercado, y eso les permite invertir siendo más competitivo en los costos en proyectos en América Latina, ¿no? Entonces, sí, eso es un poco lo que la situación, digamos, que Estados Unidos tiene que también con la que tiene que lidiar, ¿no? Exacto. Ahora bien, 30 segundos para esto. ¿Hasta qué punto, doctor Cassinelli, la iniciativa del Escudo de las Américas que lidera Washington se ha convertido en una herramienta importante de seguridad hemisférica y al mismo tiempo un mecanismo de freno para evitar que se siga expandiendo más toda la influencia china? For the first Shield of the Americas Summit. El Escudo de las Américas es una gran oportunidad para que justamente Estados Unidos pueda tomar la delantera, por así decirlo, en materia de seguridad, ¿no? El Escudo de las Américas
como fue anunciado a comienzos de este año, tiene sobre todo un ángulo de seguridad. Lo que nosotros consideramos importante es que pase también de no solo la seguridad, sino también en la economía, en la inversión, digamos, que este proyecto vaya dirigido no solo a la seguridad, sino sobre todo también a la seguridad económica. Es Martín Casinelli, director asociado del Adrian Arts Latin America Center, que nos ha atendido para revisar el mapa de la inversión de Estados Unidos en América Latina y el Caribe frente a China. Un abrazo, doctor Casinelli. Muchísimas gracias, un abrazo. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de GDS Radio en Mar del Plata, Argentina. Radio El Salitre en Sierra Gorda, Chile. Radio Cadena 5 en Cali, Colombia. Y Radio Máxima FM en Paraguay. Una producción de Martí Noticias. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Nuestra América. Hoy comienza una nueva etapa para el Perú, una etapa... Keiko Fujimori jura como presidente constitucional del Perú para el periodo 2026-2031. Este hecho marca el regreso del fujimorismo al poder después de más de 2 décadas y llega luego del cuarto intento de Keiko Fujimori y tras una segunda vuelta ganada por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez. La presidente Fujimori recibe un país golpeado por la extorsión y el crimen organizado, con la amenaza del fenómeno El Niño y con una promesa central: orden y reactivación económica. Para analizar las prioridades de este nuevo gobierno y el giro que se espera en política exterior, nos acompaña el doctor Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política del Perú. Doctor Henry, bienvenido a Nuestra América. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Ricardo? Un placer saludarlos. Doctor Henry, ¿qué significa políticamente que el fujimorismo vuelva al poder después de 26 años? Creo que se trata de un hecho histórico dividido en 2 partes, ¿no? Quizás la audiencia pueda recordar el fujimorismo del padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, que en efecto desarrolló un gobierno que tuvo un amplio respaldo popular, pero a la par también hartas dosis de autoritarismo y problemas legales que posteriormente lo condujeron a la cárcel, y a diversos problemas que hicieron que el partido fujimorista en sí cambie y tenga un nuevo liderazgo. Entonces, si bien es cierto, está regresando al poder alguien del apellido Fujimori, creo que en el fondo se trata de un nuevo poder, porque Keiko Fujimori nunca ejerció el gobierno ni fue parte del gobierno de su padre de manera ejecutiva. Y por el otro lado, Keiko Fujimori es la primera vez que asume el gobierno en un país que efectivamente la ha tenido como candidata en 4 oportunidades, pero es la primera vez que el partido de Keiko Fujimori asume el mandato de la presidencia de la República. Y yo presumo que estamos entrando a un segundo momento, un fujimorismo distinto, como ella lo ha señalado, un fujimorismo que busque y aprenda de los errores del pasado, de los aciertos que hayan tenido también, y eso le conlleva a tener un gobierno que va a buscar quizás resolver problemas del país, pero también buscar revertir la imagen del apellido Fujimori en la ciudadanía nacional. Doctor Henry, hablando de prioridades, seguridad, pues es la prioridad número 1 de la presidenta Fujimori. ¿Es viable el plan Perú con orden
operativos conjuntos, megacárceles, o veremos quizá los límites en la ejecución de ese plan de otra manera? Es un plan posible en tanto se tome autoridad ejecutiva desde el gobierno, desde el poder ejecutivo, básicamente. Sin embargo, esto mismo nos permite señalar que para que eso suceda, el país necesita una serie de reformas que puedan hacer que este orden que quiere implantar el gobierno y que necesita el Perú, para ser honestos, pueda ser instaurado sin mayores inconvenientes. Parte de esa legislación ya ha sido aprobada en el reciente Congreso que acaba de terminar, que permite que la policía y las Fuerzas Armadas no sean juzgados en fuero civil si es que cometiesen algún delito. Y eso es parte de las acciones que probablemente van a permitir que la Policía Nacional y las fuerzas del orden salgan a las calles con mayor autoridad a poner el orden que el país necesita. Eso creo que es el gran reto que tiene Keiko Fujimori, que sus detractores van a estar encima para poder acusarla nuevamente de violación de algún tipo de derechos humanos. ¿Tiene fuerza legislativa? ¿Llega al Ejecutivo con un brazo legislativo que le pueda permitir hacer este tipo de reformas? Muy buena tu pregunta, porque venimos el Perú atravesando un proceso distinto. En esta oportunidad, después de muchos años, volvemos a tener un Congreso bicameral y justamente el Fujimorismo ha tenido su primer golpe, por decirlo así, porque había postulado dos listas, tanto para la Cámara de Diputados y otra para la Cámara de Senadores, y solamente ha obtenido mayoría en la Cámara de Senadores, más no en la Cámara de Diputados, con la cual podemos decir abiertamente que el Fujimorismo controla la mayoría de la Cámara de Senadores, pero no controla la mayoría de la Cámara de Diputados o la Casa de Representantes, si queremos hacer un símil con los Estados Unidos. Y eso, hasta cierto punto, podría verse de una manera positiva porque mantiene el famoso check and balance que tiene que ver entre el branch ejecutivo y legislativo, pero a la par permite también avisorar que va a ser un momento de muchas negociaciones políticas para poder lograr justamente las legislaciones que se necesiten para actuar con eficiencia, orden, con la celeridad que el país necesita. La continuidad de Julio Velarde en el Banco Central, licencia cero para nuevos negocios y destrabar la minería. Doctor Henry, ¿alcanza esa receta proinversión para motivar a la inversión no solamente nacional en el Perú, pero también la inversión extranjera? Alcanza sí, pero no por el hecho solamente de un presidente como Julio Velarde, que durante años y a pesar de las grandes convulsiones políticas que ha tenido el Perú, con cambios de presidentes, con acusaciones constitucionales, con presidentes en cárcel, etcétera, que ese orden fiscal, económico fiscal que hemos tenido, efectivamente ha estado a mano del señor Julio Velarde. Y ciertamente su continuidad permite y avisora, como además lo muestran los indicadores financieros internacionales, avisora un futuro muy provisorio respecto a las inversiones en el Perú. Pero junto a ello, creo que Latinoamérica, para empezar, ha dado muestras de una suerte de respeto al proceso económico que vive el Perú, a toda vista que tenemos inversiones de países cercanos. Primero a la región, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, que están invirtiendo mucho en el Perú, y después la competencia, que espero que siga siendo sana, no sé si es tan sana en ese momento, entre China y los Estados Unidos, por afianzar sus relaciones comerciales con el Perú. Eso son buenas noticias para el país, y creo que un gobierno conservador, de derecha, de Keiko Fujimori, podría serle muy útil, en tanto esto genere también, esto es lo que se llama el chorreo económico, si le dicen algunos, que es que aquellos grandes ingresos de la economía nacional puedan llegar a las pequeñas minorías que el país necesita en su profundidad. Doctor Henry, aquí hay un tema sensible, hablando de mancuernas en el hemisferio, y es que la presidente Fujimori pues muestra que quiere seguir acercándose al bloque conservador del hemisferio, pero pareciera que esto lo quiere hacer sin renunciar al megapuerto de Chancay, que pues ha sido patrocinado por China. ¿Puede esta presidencia, puede el Perú jugar en las dos canchas, o el escudo de las Américas quizá le obligará a definirse?
Creo que el escudo de las Américas, usando la frase que has mencionado, César, le podrá permitir al país, y esperaría yo que le permita al país tomar decisiones que le convengan al país en su total e independiente dimensión. Y creo también que la política norteamericana hoy nos permitiría afianzar las relaciones con los Estados Unidos, pero corrigiendo aquellos espacios donde quizás las acciones comerciales que han ido con China han ido más allá de las que deberían haber tenido. Si eso se corrige, creo yo que tranquilamente el Perú podría tener ambos lados comerciales andando de manera positiva, y probablemente afianzando quizás las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, entendiendo de que hay otros proyectos y hay otros megapuertos y hay otro circuito de construcción de la cadena de vías de conexión vial central entre el Perú y Latinoamérica que son de interés del comercio norteamericano. Así que yo soy positivo en pensar que todavía Perú tiene la capacidad de corregir errores que se hayan tenido con el comercio chino, sin que esto implique el retraso o que se paralice el proyecto de Chancay, pero afianzar por sobre todo las buenas relaciones, por supuesto, también con el lado conservador, como lo mencionas. Estamos hablando con el doctor Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política del Perú, para Nuestra América. Doctor Henry, ¿cuál es el riesgo mayor que enfrenta en los primeros 100 días, la presidenta Keiko Fujimori? ¿La calle, el Congreso o las expectativas que ella misma ha creado? Yo lo divido en 3 grandes retos difíciles, pero no imposibles de superar. El primero, que puede parecer quizás más visible, es que lamentablemente el Perú va a sufrir las consecuencias de lo que se llama el fenómeno del Niño Mundial. Usualmente el Perú siempre las ha sufrido y ya en estos momentos se están dando serios signos de alarma de que esto va a ser peor. Solamente para contarles una anécdota, en Perú estamos en pleno invierno y Lima, que debería estar teniendo hoy 12 grados Celsius, entre 12, 15, 18 máximo grados Celsius, ha tenido picos en estos últimos días de 28 grados, y hay zonas de Lima de 30 grados Celsius. Tiene hoy, en el pleno invierno, está teniendo temperaturas más altas del verano. Esto implica una serie de problemas a nivel nacional, tanto en construcción de carreteras, derrumbes, desembalses de ríos, en las zonas donde el fujimorismo incluso ha tenido mayor respaldo, que puede significar un duro golpe si la presidenta Fujimori no ejecuta rápidamente acciones que puedan prever situaciones de desastre mayor. Ese es un primer enfoque. Y los otros 2, los resumo rápidamente, por supuesto, es el lado legislativo. Acabo de mencionar que tiene un problema que superar entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y finalmente, por supuesto, la izquierda, que va a estar atenta a cualquier error, y el gobierno va a tener errores, con lo cual va a tener riesgo de superar cualquier situación de crisis. Con emprendedores, empresarios, trabajadores y todos los que quieran aportar al Perú, más allá de las banderas y colores políticos. Doctor Henry, ¿qué puede asegurar que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori va a durar y no va a suceder lo que ha pasado en las últimas presidencias, donde el Perú prácticamente ha tenido muchos presidentes en los últimos 10 años? Primero, que el gobierno de Keiko Fujimori tiene un partido político sólido que creo tiene la capacidad de generar diálogos y negociaciones políticas que permitan la sostenibilidad del gobierno en los 5 años. Y segundo, el compromiso de Keiko Fujimori, la Constitución y la ley que obliga al gobierno de Keiko Fujimori a solo durar 5 años. Creo que esos serían los paradigmas, mucho más sobre los cuales se sostiene la posibilidad y necesidad que tiene el Perú de que su gobierno dure 5 años y que terminemos, como usted bien lo ha dicho, la saga de presidentes de 6 meses, 1 año o menor tiempo. Hablamos con el doctor Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política del Perú. Doctor Henry, gracias por estar en Nuestra América. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Nuestra América.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia. No se pierda cada semana Nuestra América con los temas que a usted le interesa, le importa, porque solamente los escucha aquí, en Nuestra América. Estuvimos acompañándoles César Grajales y Ricardo Espinosa. Hasta pronto.